Saludos y bendiciones. Espero se encuentren muy bien. En este video se van a dar algunos ejemplos de la elipse horizontal o vertical. Cuando se dan las coordenadas del centro, de uno de los vértices y uno de los focos. Otro tipo de ejemplo es cuando se dan las coordenadas de los vértices y de los focos. Y por último, cuando se dan las coordenadas del centro, de uno de los vértices y la excentricidad de la elipse. Les sugiero que observen los videos que he subido sobre esta temática de la elipse, donde se explican los elementos de ella y se dan otros ejemplos. Para nuestro primer ejercicio, las coordenadas del centro son 4,-3. Las coordenadas del vértice V, que es uno de los extremos del eje mayor, -1,-3. Y las coordenadas de uno de los focos, 8,-3. Se pide hallar la ecuación canónica, también llamada la ecuación ordinaria. El centro se denota con las letras HK, donde al comparar H tiene un valor de 4 y K es igual a -3. Observen que en cada uno de los puntos dados las coordenadas de las X están cambiando. Esto nos da una idea de que el eje mayor de la elipse es paralelo al eje de las X. Esto es una elipse horizontal y la forma de la ecuación canónica es el binomio x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más el binomio y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Conocemos en esta ecuación los valores de h y k. Observen cómo se halla a. A es el semieje mayor y es la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los vértices, y esto es igual al valor absoluto de la diferencia de las coordenadas diferentes entre el centro y el vértice. Esto es 4 menos -1. Se convierte en valor absoluto de 4. Menos por menos da más 1 y es igual a valor absoluto de más 5, que es 5. La sustracción también la pueden hacer de esta otra manera. En valor absoluto, -1 menos 4 es igual a -5 y en valor absoluto es 5 y obtenemos el mismo resultado para A. Pero en la ecuación aparece al cuadrado. Entonces a elevado al cuadrado es 5 por 5, que es 25. En nuestros datos se dan las coordenadas del centro y del foco. Esto nos permite hallar la distancia que hay entre este par de puntos y se denota con la letra C minúscula y es el semieje focal, que es igual la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los focos. Esto es, las coordenadas diferentes del centro y del foco se sustraen. 4 menos 8. Esto es igual en valor absoluto 4 menos por más da menos 8 igual 4 menos 8 menos 4, cuyo valor absoluto es más 4. O realicen la resta de esta otra forma. 8 menos 4 es más 4 y valor absoluto 4. Y es el mismo resultado. Entonces, c elevado al cuadrado es 4 por 4, 16. Una ecuación que relaciona los semiejes de la elipse al cuadrado es semieje mayor al cuadrado es igual al semieje menor al cuadrado más el semieje focal al cuadrado. A es el semieje mayor, B semieje menor y C es el semieje focal. Despejando b al cuadrado, tenemos que es igual a la resta de a al cuadrado menos c al cuadrado, que en este caso es igual a 9.
ya tenemos los valores para sustituir en la ecuación canónica de la elipse horizontal. Esto es x opuesto de h. X menos por más da menos 4 y el binomio al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 25, más y el opuesto de k, menos por menos da más 3 y el binomio al cuadrado sobre b cuadrado, que es 9, igual a 1. Esta es la respuesta para nuestro ejercicio. Ahora vamos a hacer un gráfico para que se den cuenta cómo podemos obtener también el valor de A, cómo se puede obtener el valor de C y el valor de B. El centro dado en nuestro ejemplo es 4, menos 3, son las coordenadas para el centro. El eje de la elipse es paralelo al eje de las X, este es nuestro eje mayor. En el eje mayor siempre se debe ubicar. Los extremos de este eje se representan con la letra V y sobre el eje mayor también deben ir los focos. Un vértice tiene coordenadas menos 1, menos 3. Uno de los focos coordenadas 8, menos 3. La distancia que hay desde el centro a cualquiera de los vértices V se representa con la letra A y se llama el semieje mayor. Esta distancia, observen que es igual a 5, 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Y el valor de C, semieje focal, es la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los focos. En este caso hay 4 unidades. El eje menor es perpendicular al eje mayor y pasa por el centro. Podemos ubicar el otro vértice y el otro foco. La distancia que hay desde el centro a uno de los vértices es 5. Al otro vértice debe ser igual a esta longitud. 1, 2, 3, 4 y 5. Ubicaríamos ahí el otro vértice. De manera similar para el foco. El otro foco debe estar a la izquierda del centro y sobre el eje mayor. En 4 unidades hacia la izquierda, y en esta posición tendríamos el otro foco, denotado con F' o lo pueden llamar F2. Ahora, el valor de B extremo del eje menor es la diferencia entre A al cuadrado menos C cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16 y la diferencia es 9, cuya raíz cuadrada es 3. B tiene un valor de 3. Esta medida se ubica sobre el eje menor. 3 unidades hacia arriba, ahí tenemos un vértice extremo del eje menor, y 3 unidades hacia abajo. Podemos hallar 4 puntos más con una fórmula que es la del lado recto, que para cualquier elipse horizontal o vertical es 2 veces el semieje menor al cuadrado sobre el semieje mayor. 2, b cuadrado es 9 sobre semieje mayor a es 5 y el resultado del lado recto es 3.6. ¿Qué es el lado recto? Es un segmento que va de un punto de la elipse a otro pasando por el foco y perpendicular al eje mayor. Para los focos ubicamos hacia arriba y hacia abajo la mitad del lado recto, la mitad de 3.6, 1.8 hacia arriba y 1.8 hacia abajo. Tenemos 2 puntos más de la elipse. De manera similar para el foco 2 o foco prima, 1.8 hacia arriba y 1.8 hacia abajo. Y esta es la elipse para nuestro ejercicio, donde se unen los vértices y los extremos del lado recto. Los focos y el centro son elementos para definir la elipse, no son puntos de ella. En nuestro siguiente ejemplo es una elipse cuyo eje es paralelo al eje de la Y, una elipse vertical.
Se dan las coordenadas del centro de uno de los vértices y uno de los focos. El centro tiene coordenadas HK. H es igual a -2 y K es -1. Las coordenadas que están cambiando son las ordenadas, es decir, los valores de las Y. Esto nos da la idea de que el eje mayor de la elipse es paralelo al eje de la Y. Esto es una elipse vertical, cuya ecuación ordinaria o canónica es de la forma binomio x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más binomio y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Observen que esta ecuación comparada con la forma horizontal cambian de lugar los denominadores. En la anterior, a al cuadrado estaba debajo del binomio donde aparece x, y ahora para una elipse vertical, a al cuadrado está debajo del binomio donde aparece y. Tenemos h y k, debemos hallar b cuadrado y a cuadrado. A es el segmento que va desde el centro a cualquiera de los vértices. Restamos las coordenadas diferentes del centro y de un vértice V y le hallamos el valor absoluto. -1 menos más 5. Esto es igual en valor absoluto -1 menos por más da -5, y esto es igual valor absoluto de -6, que es 6. Entonces, al cuadrado es 6 por 6, 36. La diferencia podían haberla hecho desde el vértice al centro. 5 menos -1 se convierte en 5 más 1, y esto es 6. Y el valor absoluto es 6, es más 6. Ahora, el semieje focal es igual a la medida que hay desde el centro a cualquiera de los focos. Igual, esto es valor absoluto. Coordenadas diferentes del centro y el foco las restamos. -1 menos -4. Y le hallamos el valor absoluto. -1 menos por menos da más 4. 4 menos 1 es más 3. Y en valor absoluto 3. El proceso contrario da el mismo resultado. -4 menos -1 se convierte en -4 más 1. Y -4 más 1 es -3. Y en valor absoluto es más 3. Entonces, c al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es 9. Hallamos el valor de b cuadrado como la sustracción de a al cuadrado menos 9, y esto es 27. Donde b es 3 raíz cuadrada de 3, aproximadamente 5.2. Sustituimos los valores. En el binomio las variables x y y no se cambian. Queda x opuesto de h, opuesto de -2 más 2. Y el binomio al cuadrado. B cuadrado es 27. Más binomio y variable, opuesto de k, menos por menos da más 1, binomio al cuadrado. Y al cuadrado es 36, igual a 1. Recuerden que en la elipse, al cuadrado siempre es mayor que b cuadrado o que c cuadrado. Nuestro gráfico. El centro de coordenadas -2, -1. El eje paralelo al eje de la Y. El eje menor perpendicular al eje mayor y pasa por el centro. Uno de los vértices dados de coordenadas -2, 5. El foco de nuestro ejemplo -2, -4. Hallamos la distancia que hay desde el centro hasta el vértice V, extremo de eje mayor, que se llama A. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y C, distancia desde el centro a cualquiera de los focos, en este caso 3 unidades. Podemos ubicar el otro vértice, 6 unidades hacia arriba, 6 unidades hacia abajo, y ahí tendríamos el otro vértice.
El foco, desde el centro hasta el foco prima 3 unidades. Desde el centro hasta el otro foco debe haber 3 unidades. 1, 2 y 3 unidades. Recuerden que el centro es el punto medio entre los focos o el punto medio entre los vértices. Ahora, el valor del semieje menor se obtiene como a elevado al cuadrado menos c elevado al cuadrado y el resultado bajo raíz cuadrada. 6 por 6 es 36, 3 por 3 9, la diferencia 27 y raíz cuadrada de 27 5.2. Ubicamos hacia la izquierda estas unidades 5.2 y hacia la derecha y hacia la izquierda. Y tenemos los dos vértices extremos del eje menor. El lado recto es una fórmula que se utiliza para la elipse horizontal o vertical. Lado recto es igual a 2 veces el semieje menor al cuadrado sobre el semieje mayor. Sustituyendo los valores 2, b al cuadrado es 27 y a es 6. El lado recto es igual a 9. La mitad del lado recto se ubica a la derecha y a la izquierda de cada uno de los focos. La mitad de 9, 4.5 hacia la derecha y 4.5 medimos hacia la izquierda de cada uno de los focos. 4.5 y 4.5 unidades. Observen, 1, 2, 3, 4 y 4.5. Unimos los puntos y obtenemos el gráfico de la elipse para este ejemplo. Ahora, nos dan las coordenadas de los vértices y de los focos. Recordemos que las coordenadas del punto medio entre los vértices es el centro, o las coordenadas del punto medio entre los focos. ¿Cómo se halla? Como la semisuma de las X, y la semisuma de la Y. En este caso, tenemos que H es menos 3. Recuerden que vamos a sumar y dividir entre 2 las coordenadas de las X y esto me da H. Menos 3 más 5 sobre 2. Menos 3 más 5 es 2 sobre 2, 1. Si ustedes toman los focos y le hallan el punto medio, da el mismo resultado para H. En este caso, 4 menos 2, recuerden que estamos sumando, no pueden cambiar signos. 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Ya tenemos la coordenada del centro H. Ahora acá, las ordenadas se suman y se dividen entre 2. 1 más 1, 2 sobre 2 es 1. De manera similar, si lo quieren hacer con los focos, 1 más 1, 2 sobre 2 es 1. O las coordenadas que no están cambiando en los vértices, la pueden dejar invariable sin hacer este procedimiento. Centro. 1 para H y 1 para K. El eje mayor, observen las coordenadas que están cambiando, son las coordenadas de las X. El eje mayor es paralelo al eje de las X. Por lo tanto, la ecuación para una elipse horizontal es cuando el eje mayor es paralelo al eje de las X, es el binomio x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más el binomio y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Ya tenemos h y k, nos hace falta a al cuadrado y b al cuadrado. El valor de a se obtiene como la diferencia entre el centro, las coordenadas del centro, la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los vértices. Podemos sustraer las coordenadas que son diferentes. A, segmento que va desde el centro hasta el vértice, y esto es igual, valor absoluto de 1 menos más 5, y esto es igual, valor absoluto 1 menos por más da menos 5.
igual valor absoluto de menos 4, que es 4, donde a al cuadrado es 4 por 4, 16. Como están dando los focos, tomamos cualquiera de ellos para hallar el valor de C. Y se restan las coordenadas diferentes. Semieje focal, representado con la letra C, es igual al segmento que va desde el centro hasta el foco, igual 1 menos 2 en valor absoluto igual 1. Menos por menos da más 2 y en valor absoluto es 3. Igual valor absoluto de más 3, 3. C es 3 y C al cuadrado es 9. Haciendo la sustracción podemos obtener el valor de b cuadrado, 16 menos 9, esto es b cuadrado, y tiene un valor de 7, donde b es la raíz cuadrada de 7, aproximadamente 2,65. Sustituimos x, el opuesto de h, el opuesto de más 1 menos 1 elevado al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 16, más y, el opuesto de k, menos por más da menos 1, ahí tenemos k, el opuesto se escribe en la ecuación ordinaria. En este caso, para h, el opuesto de h, el opuesto de más 1 es menos 1, y para k el opuesto de más 1, menos 1. El binomio elevado al cuadrado sobre b cuadrado, que es 7, igual a 1. Esta es la ecuación pedida en nuestro ejercicio. Ahora la gráfica. Los vértices, menos 3, 1, 5, 1. Estos son los dos vértices. El eje mayor pasa por estos vértices su vez, y estos son los extremos de este eje. En toda la mitad debe estar el centro, y la distancia que hay desde menos 3 hasta 5 son 8 unidades, y la mitad es 4, que contado desde cualquiera de los vértices tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahí estaría el centro, de coordenadas 1, 1. Ahora los focos. Tenemos que A es desde el centro a cualquiera de los vértices 1, 2, 3 y 4. Centro 1, 1. El eje menor es perpendicular al eje mayor y pasa por el centro. Foco. Uno de los focos F4 como coordenadas 4, 1. Y el otro foco tiene coordenadas menos 2, 1. El punto medio desde F' hasta F es el centro. La distancia que hay del centro a cualquiera de los focos es 3. C es igual a 3. Ahora, B es la diferencia entre a al cuadrado menos c cuadrado bajo raíz cuadrada. 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. 16 menos 9 es 7, y este 7 es b cuadrado, que al extraerle raíz cuadrada es aproximadamente 2,65, ubicado hacia arriba del centro sobre el eje menor. Estaría situado este punto aproximadamente en este lugar, y hacia abajo 2,65 tendríamos el otro extremo. El lado recto, ecuación 2b al cuadrado sobre a, 2b cuadrado es igual a 7 sobre a, que es 4. Esto es igual a 3,5. La mitad de 3,5 se ubica por encima de los focos y por debajo de ellos. La mitad de 3,5 es 1,75. Ahí estaría situado un punto y otro por debajo de F. Por encima de F' medimos 1,75 y por debajo. Este es el segmento que se llama el lado recto y que va de un punto de la elipse a otro pasando por el foco y perpendicular al eje mayor. A está en el eje mayor, B en el eje menor
y C en el eje mayor. Trazamos la gráfica y obtenemos la elipse. Para nuestro siguiente ejemplo, tenemos las coordenadas de los vértices y coordenadas de los focos. Las coordenadas que están variando son las de las Y. El eje mayor de la elipse es paralelo al eje de la Y y estamos hablando de una elipse vertical. H, coordenadas del centro. Tenemos las abscisas se suman y se dividen entre 2. Menos 1, menos 1, menos 2 sobre 2, menos 1. Si se realiza con los focos tendríamos el mismo resultado. H es igual a menos 1. K, las coordenadas de los vértices en Y se suman y se dividen entre 2. Esto es, K es 5 menos 1, no cambian de signo para hallar estas coordenadas. Sobre 2, 5 menos 1 es 4 sobre 2, esto es 2. De manera similar, si toman las ordenadas de los focos y las suman y la dividen entre 2, obtenemos el valor de K. 4 más 0 es 4 sobre 2, esto es 2. Ahí está. Por lo tanto, el centro tiene como coordenadas h menos 1 y k más 2. El eje mayor de la elipse es paralelo al eje de la Y. Están cambiando las ordenadas, los valores de la Y en cada punto. La forma de la ecuación canónica u ordinaria es el binomio x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más el binomio y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Cuando el eje mayor de la elipse es paralelo al eje de la Y, debajo del binomio donde está la variable y debe ir al cuadrado. Tenemos el valor de h y de k. Debemos hallar a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado. Tomamos uno de los vértices. He tomado el primero de coordenadas menos 1,5 y restamos las coordenadas diferentes, en este caso las de la y. Y esto me da la distancia que hay del centro al vértice extremo del eje mayor, que se da el nombre, se denota con la letra A, semieje mayor. Valor absoluto, 2 menos más 5. Esto es igual, 2 menos 5 en valor absoluto es valor absoluto de menos 3 y esto es 3. A elevado al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Ya tenemos A al cuadrado. Ahora, como nos están dando focos, hacemos la sustracción entre el centro y las coordenadas del centro diferente con las coordenadas de uno de los focos. Y esto nos da segmento desde el centro hasta cualquiera de los focos es igual a C, valor absoluto de 2 menos más 4. Esto es 2 menos por más da menos 4 y esto es igual, 2 menos 4 es menos 2 y en valor absoluto 2. C es 2 y C al cuadrado es 2 por 2 da 4. Recordemos cómo hallábamos B. B cuadrado es la raíz cuadrada de A al cuadrado menos C cuadrado. B cuadrado es raíz cuadrada de 5. Entonces, podemos sustituir en la ecuación x opuesto de h, el opuesto de menos 1 es más 1 elevado al cuadrado, b al cuadrado es 5 más y el opuesto de k, el opuesto de más 2 menos 2 o multiplicamos menos por más menos y el binomio formado elevado al cuadrado sobre al cuadrado, que es igual a 9. Y estos dos términos se igualan a 1. Centro.
Los vértices, perdón, menos 1, 5, un vértice. El otro vértice, menos 1, menos 1. El eje es paralelo al eje de la y en toda la mitad de este segmento de V a V' está el centro. Esto mide desde 5 hasta menos 1 hay 6 unidades. 5 hasta el origen y 1 hacia abajo son 6. La mitad es 3. 1, 2 y 3. En este lugar estaría ubicado el centro, cuyas coordenadas en X es menos 1 y en Y es más 2. Centro menos 1, 2. A tiene un valor 1, 2 y 3. A es la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de los extremos del vértice del eje mayor, en este caso V. El eje menor perpendicular al eje mayor y pasa por el centro. Uno de los focos tiene coordenadas menos 1, 4 y el otro menos 1, 0. Ahí están los focos y la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los focos es C. En este caso, 2 unidades. Para obtener el valor de B, restamos al cuadrado menos C cuadrado y le extraemos raíz. Al cuadrado es 3 al cuadrado es 9, C al cuadrado es 4 y 9 menos 4 es 5 bajo raíz cuadrada, aproximadamente 2.2. A partir del centro y sobre el eje menor, nos desplazamos hacia la derecha 2.2 unidades y hacia la izquierda 2.2 unidades. El lado recto nos permite ubicar en la elipse 4 puntos más y es 2b al cuadrado sobre a. 2b cuadrado es igual a 5 y a tiene un valor de 3. 2 por 5, 10 sobre 3, 3.33, cuya mitad es aproximadamente 1,67. 1,67 a la derecha del foco y a la izquierda. De la misma forma para el foco prima, 1,67, 1,70 y 1,70. Trazamos el gráfico. Y por último, nos dan las coordenadas del centro, de uno de los vértices y la excentricidad de la elipse. La excentricidad es el cociente entre el semieje focal C sobre el semieje mayor A. La excentricidad les dice qué tan redonda es una elipse. Si el valor de la excentricidad se acerca a 0, por ejemplo 0,03, se hace más redonda. Pero si la excentricidad se acerca a 1, 0,9, se hace más plana. La excentricidad es un número comprendido entre 0 y 1. Tenemos los valores de A y de C. Podemos hallar el valor de B. ¿Cómo? 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4, 9 menos 4 es 5 bajo raíz cuadrada. Esta elipse, observen que las coordenadas del centro y del vértice en Y están variando. Esto nos permite concluir que el eje mayor de la elipse es paralelo al eje de la Y, cuya ecuación ordinaria o canónica es la escrita. Sustituimos el valor de H, se tiene el valor de K, está escrito, A al cuadrado es 9 y B al cuadrado es 5, como se había dicho. H menos 1 y K más 2. A es 3, A al cuadrado igual a 3 por 3, 9. C es 2, C al cuadrado es 2 por 2, 4. Restamos y hallamos B cuadrado. B cuadrado es 9 menos 4, que es 5. Por lo tanto, B es la raíz cuadrada de 5, que aproximadamente es 2.2. La ecuación X, opuesto de H, menos por menos da más, y H es 1. Binomio formado al cuadrado.
b cuadrado 5 más y el opuesto de k. El opuesto de más 2 es menos 2. Binomio formado al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 3 por 3, 9, igual a 1. Esta es la ecuación canónica u ordinaria. Ubiquemos el centro de coordenadas menos 1, 2. El eje de la elipse es paralelo al eje de la Y. El eje menor es perpendicular al eje mayor y pasa por el centro. A nos los dan en los datos. A es 3 y C es 2. Elevando al cuadrado A, 3 al cuadrado 9 y C al cuadrado 4. 9 menos 4 es 5 y la raíz cuadrada de 5 es B, que es aproximadamente 2.2. Ubicamos sobre el eje mayor los valores de A y de C. A tiene un valor de 3 hacia arriba del centro y hacia abajo obtenemos los vértices. Ubicamos B, que es 2.2 a la derecha y 2.2 a la izquierda. Y están los extremos del eje menor. Y por último, ubicamos el valor de C, que es la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los focos. 2 unidades, el foco siempre está sobre el eje mayor, 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo. Hallamos el lado recto, 2b al cuadrado sobre a, 2 por 5, 10 sobre 3, 3.33. La mitad se ubica a la derecha y a la izquierda de los focos. En este caso, el lado recto es perpendicular al eje mayor, es un segmento y pasa por el centro. La mitad de 3.33 aproximadamente 1,7 a la derecha, 1,7 a la izquierda. Y este es el segmento lado recto. De manera similar para f', 1,7 a la derecha y 1.7 a la izquierda. Y el segmento lado recto. Unimos los vértices de la elipse con los extremos del lado recto y esta es la gráfica para el ejercicio. Espero me haya dado a entender. Muchas gracias.